México es un país con múltiples problemas derivados de la mala administración pública y la corrupción de sus políticos. El país sufre graves desigualdades sociales debido a la corrupción y a la incompetencia de los sujetos que gobiernan este país. De esta manera vemos como el norte del país goza de un crecimiento económico relativamente alto cercano al 8% anual, mientras el centro mantiene un crecimiento cercano al 3%, pero el sur, pese a gozar de enormes recursos naturales, tiene un decrecimiento económico no acorde a sus recursos. Así, tenemos que estados como Campeche registran un retroceso del 10% en su economía, mientras Guerrero cae 3%, Chiapas e Hidalgo 2%. Aguascalientes, Baja California Sur y Quintana Roo son los estados con el mayor incremento en la actividad económica durante el primer trimestre del año, en comparación con igual periodo de 2016. De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal, que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el periodo de referencia Aguascalientes registró un avance de 8%, mientras que Baja California Sur avanzó 7,0%, y Quintana Roo 6,7%. En contraste, las entidades con los menores crecimientos en el periodo fueron Tamaulipas, con 1,0%, Sinaloa, con 1,1%, y Chihuahua, con 1,3%. Los que cayeron. A diferencia de los estados que tuvieron un crecimiento económico, Campeche registró un retroceso en sus actividades económicas de hasta 10%. Guerrero bajó 2,9%, en tanto que Hidalgo y Chiapas cayeron en 1,9% cada uno. ¿Qué significa esto? Estas cifras se pueden entender si consideramos la realidad política y social del país. Así, por ejemplo, que Guerrero caiga en un decrecimiento económico del 2% se entiende si consideramos que ese estado se ha visto muy afectado por la delincuencia organizada, por las bandas traficantes de drogas, por las bandas delictivas que se dedican a extorsionar a las empresas y pequeños negocios, y por la guerrilla. Si consideramos todos estos factores se comprende por qué el Estado ha experimentado un crecimiento económico negativo, y creo el 2% es poco, pues estando el Estado tan gravemente afectado por lo anteriormente mencionado, es sorprendente que aún así siga la actividad económica e industrial y solo se haya visto afectada en un 2%. Por cuestiones como esas es que las empresas se niegan a invertir en determinado lugar, y las que hay, emigran a otros lugares donde puedan gozar de mejores condiciones de seguridad pública. En el caso de Chiapas, ya sabemos que ese estado se ha visto afectado por la guerrilla de los zapatistas, además, sus autoridades son en extremo corruptas. Ahí impera el caciquismo. Pero también el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para dotar a ese estado de vías de comunicación modernas y de la infraestructura urbana necesaria para que las empresas se decidan a invertir ahí. Además, no se han creado planes de educación integral y efectiva para los chiapanecos considerando las condiciones geográficas del estado donde algunas comunidades viven en la sierra y están muy alejadas de los centros urbanos. El que el norte del país crezca a niveles muy altos se entiende si consideramos que están en la frontera con Estados Unidos, país que representa ser el principal socio comercial de México y a donde van cerca del 80% de las exportaciones mexicanas. Así, las empresas prefieren invertir en esos estados pues aprovechan su cercanía con su principal mercado y de esa manera disminuyen costos en el traslado de la mercancía hasta sus clientes y distribuidores. Además, también ahorran en costos en la importación de los componentes necesarios para los productos que fabrican. Por otro lado, también el que el norte del país esté mejor comunicado contribuye a que prefieran invertir en esos estados que en los estados del sur. Pero una vez se anule el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esa condición va a cambiar y entonces México tendrá que buscar nuevos socios comerciales para que las exportaciones mexicanas puedan sustituir en un buen porcentaje el mercado norteamericano. Asimismo, los mexicanos tendrán que buscar nuevos proveedores para su industria. Por lo tanto, la frontera norte del país perderá un poco el dinamismo exportador que hoy posee y otras regiones se verán beneficiadas dependiendo de los nuevos socios comerciales que logre hacer México.
Así, si China se convierte en el principal socio comercial de México en sustitución de los Estados Unidos, muy probablemente los puertos del Pacífico se verán beneficiados con un aumento en las inversiones y en la actividad productiva. Entonces, estados como Guerrero, Michoacán, Nayarit, etc., verán un repunte en su crecimiento económico. Pero si, por ejemplo, Sudamérica sustituye a los Estados Unidos como principal socio comercial del país azteca, entonces todo el sur de México experimentará un auge en la inversión extranjera y en la actividad económica, pues al estar más cerca del mercado exportador, mucha industria se trasladará a esa región del país. Pero si México diversifica los mercados para sus exportaciones, entonces todo el país se vería beneficiado y no solo determinadas regiones. México ha firmado múltiples tratados de libre comercio con casi todas las regiones del mundo, por tanto, es hora de aprovechar esos tratados y exportar a esos lugares para así compensar la pérdida del mercado norteamericano. Tenemos convenios de libre comercio con la Unión Europea, con Japón, con Israel, con Latinoamérica, con el Líbano, con Islandia, Noruega y Suiza, con Brasil, Turquía, etc. Tenemos muchos lugares para donde mirar, pero nos obsesionamos con los Estados Unidos. Ellos sí que tendrán que preocuparse, pues no tienen tantos tratados comerciales como México. Además, en muchos lugares no los quieren. Si México ya se embarcó en este tema del libre comercio, pues que lo aproveche y lo perfeccione. Pues volver al pasado, al proteccionismo, es volver a empezar y perder otras 2 décadas más. Hay que buscarle las ventajas a los tratados de libre comercio ya firmados y aprovecharlos. Recientemente una delegación rusa visitó el país para buscar una alianza económica con México. Los rusos trajeron ofertas de inversión para los empresarios mexicanos ofreciéndoles tarifas impositivas preferenciales y, en algunos casos, excepción de impuestos hasta por 30 años. Ellos quieren crear alianzas en el ramo aeroespacial y automotriz. Ya desde hace algunos años han ofrecido a México la fabricación conjunta de aeronaves, como el caza MiG-35 y los helicópteros Kamov. Pero el gobierno mexicano, siempre tan miope, prefiere esperar a la buena voluntad del Trumpas y de las autoridades estadounidenses. Pero los gringos no quieren a México, lo vuelvo a repetir una vez más. Y ahora, durante las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio exigen cosas tan abusivas que son inaceptables, inclusive para los peores gobiernos mexicanos entreguistas que siempre hemos sufrido. Ellos, los gringos, exigen que los productos que México exporte a los Estados Unidos tengan como mínimo un 60% de componentes estadounidenses. Asimismo, exigen que el tratado sea revisado cada 3 años para ajustarlo de tal manera que los exportadores norteamericanos tengan ventajas competitivas contra las empresas mexicanas y, así, eliminar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Pero si tienen un déficit comercial muy grande es solo por estúpidos, por aprovechados, por querer acabar con la industria mexicana y sustituirla por las empresas transnacionales estadounidenses. Ahora que no pueden, ahora sí quieren terminar con el tratado o modificarlo para obtener mayores ventajas, ventajas que no supieron aprovechar en su momento. Pero debido a estas desigualdades sociales entre las diferentes regiones del país provocadas por el desigual desarrollo económico, es que algunos hablan de una presunta balcanización de México. Yo puedo entender que esto, el afán de desmembrar a México, provenga de algunos extranjeros, pero no de los mexicanos. No hay tal cosa de una balcanización de México, aunque sí hay desigualdades, graves en algunos casos, pero eso es muy diferente a decir que México se fragmenta. Aunque ciertamente hay algunos que así lo quisieran, y me refiero a ciertos mexicanos, pero de lo que no hay duda es de que algunos extranjeros, más específicamente ciertas corporaciones industriales, o sus gobiernos, sí lo quieren que suceda para ellos aprovecharse de esa situación. Eso no es nada nuevo, pues desde que la Nueva España, ahora México, se independizó de España esas intrigas siempre han estado presentes en este país. Y las hemos sufrido duramente en el pasado, pues no por nada el territorio nacional se ha visto reducido en más del 70% desde la independencia. Así es, primero perdimos las Filipinas, después Centroamérica, y finalmente el norte del país, es decir, Arizona, Texas, Nuevo México, California, Utah, Colorado, etc.
En algunos casos los territorios se perdieron por afanes independentistas promovidos por poderes extranjeros, como fue el caso de Texas, Centroamérica y Filipinas. Otros francamente nos fueron robados en una guerra abierta de agresión y expoliación, como sucedió con todo el norte del país, incluido Texas, pues los anglosajones que promovían la independencia de Texas no eran mexicanos y, además, fueron cobardes y mal agradecidos pues mordieron la mano que les dio de comer, porque eran inmigrantes que ingresaron a Texas ilegalmente, en algunos casos. Pero en otros, eran inmigrantes legales que el gobierno mexicano dejó entrar a territorio nacional como muestra de amistad y compasión, permitiéndoles de esa manera obtener un medio para subsistir. Pero ellos fueron mal agradecidos con los mexicanos y su gobierno y exigieron la independencia promovida por Washington a través de agentes infiltrados en la comunidad anglosajona que se asentó allí gracias a la generosidad de los mexicanos y su gobierno. Por lo tanto, podemos concluir que esa independencia, y posterior anexión a los Estados Unidos, es ilegal y no tiene ninguna validez hasta el día de hoy. Si el entonces presidente mexicano, Santa Anna, reconoció la independencia de Texas fue porque fue hecho prisionero por las tropas yanquis y obligado a firmar ese documento so pena de muerte. Desgraciadamente fue cobarde y prefirió conservar la vida a negarse al vil robo a la nación mexicana. Con los otros territorios ni siquiera hubo necesidad de infiltrar agentes gringos pues simple y llanamente fue invadido el país y despojado de su territorio. Muchos dirán que los yanquis se mostraron magnánimos con los mexicanos al quedarse solo con la parte norte del país y dejarnos el sur, pero la realidad es que si así lo hicieron fue para que los mexicanos tuviéramos un lugar donde vivir, pues si hubieran anexado todo México a los Estados Unidos se hubieran visto inmersos en una guerra interminable entre mexicanos y anglosajones, terminando con el exterminio de unos u otros, o de ambos. Los pocos mexicanos que quedaron en los territorios robados, o fueron asesinados o fueron obligados a emigrar al sur, a México. Y los pocos que se salvaron y prefirieron quedarse ahí, fueron denigrados, catalogados como ciudadanos de segunda, parecido a como les pasó a los indios americanos del norte que fueron confinados en reservas indias, lo que no es otra cosa que guetos indios. Pero volviendo a los tiempos actuales. Si bien es cierto que los territorios robados a México fueron casi despoblados en su totalidad de compatriotas, la realidad es que los mexicanos estamos regresando a nuestra tierra, a nuestros territorios que históricamente nos pertenecen. Ya en algunas ciudades estadounidenses, como Los Ángeles, somos mayoría. Eso causa terror en los gabachos. Entonces, los gringos ante el temor que les causa el rápido crecimiento de la población mexicana en su país, es que estudian cómo eliminar esa amenaza existencial para los Estados Unidos. Pues así como van las cosas, en solo unos años los mexicanos seremos mayoría en todos los estados que fueron arrebatados a México, como lo son Texas, California, Arizona, Utah, Nuevo México, etc. Esta es la verdadera razón de ser del muro de Trump. Evitar que siga aumentando la población mexicana con respecto a la anglosajona y negra, pues temen un proceso inverso a lo que pasó con Texas. Es decir, que los mexicanos sean mayoría y exijan su independencia y su posterior anexión a México. Esa sería la venganza azteca. De esa manera México recuperaría su territorio, y un poco más como compensación. Ante este escenario es que los gringos estudian cómo evitar una situación como la descrita aquí. Una solución, según ellos, es promoviendo la deportación masiva de mexicanos ilegales a su país de origen, o sea, a México. Otra es creando el muro para evitar en lo posible la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos. Otra es promoviendo programas de planificación familiar, esto es, control natal, entre la población hispana, principalmente entre los mexicanos. Pero la más nueva, y quizá la principal, pero también la más dañina para México, es promover la división entre los mexicanos, esto es, la balcanización del país, para así no tener que enfrentarse a un grupo homogéneo, unido, sino a un reino dividido. No por nada dice el refrán, un reino dividido no puede permanecer o, divide y vencerás. Estando así las cosas, algunos think tanks gringos ya comienzan a barajar la idea de un México balcanizado. Esto es, un México dividido. Por mientras ya hablan de una división económica, social y cultural de México, como la ya comentada.
Es decir, algunos medios gringos comienzan a hablar de las profundas, entre comillas, desigualdades entre las diferentes regiones del país. Algunos hablan de la fractura que ocasiona en la sociedad mexicana la delincuencia organizada, pues dividen al país según cuál grupo delictivo, o cartel de drogas, domina tal o cual estado o región. Otros hablan de un México dividido según su grado de desarrollo económico y social. Así, hablan de un México norteño, de un México central, de un México del sur, de un México del Pacífico, de un México del Atlántico, etc. Pero todo es una estrategia para comenzar a meter en el subconsciente del mexicano la idea de un México dividido, o de diferentes Méxicos, tal como dijera cierto youtuber mexicano. De esta manera tenemos que el portal israelí y estadounidense, Stratfor, ha comenzado a propagar la idea de una balcanización de México a través de sus carteles desde 2010. Asimismo, un estrafalario multimillonario, Tim Draper, fomenta la división de California en 6 microestados con el fin perverso de diluir a la mayoría mexicana. Robert Kozlowski, autor de Las Guerras Futuras, Fronteras Abiertas y la Necesidad de Reforma, así como prominente analista en el Departamento de la Armada, abordó el 23 de julio reciente en el blog oficial de la US Naval Institute, presidido por el almirante James Stavridis, anterior comandante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, la balcanización de México en 3 repúblicas. Por una larga visión de la inmigración de los hispanos. Kozlowski aborda el influjo masivo de inmigrantes centroamericanos a lo largo de la frontera sudoccidental de Estados Unidos con México y considera que debido a la paralización y los intereses políticos en cortejar el voto latino, las políticas federales han sido inefectivas en resolver la inminente crisis estadounidense, que califica de amenaza existencial debido a las tendencias demográficas que amenazan la cohesión geográfica y la prosperidad de Estados Unidos. Cita el último libro del fallecido racista mexicanófobo de Harvard, Samuel Huntington, ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional de Estados Unidos, y arguye que la cultura anglo-protestante, razón fundamental de que Estados Unidos haya prosperado como nación, ha sido erosionada debido al cambio poblacional procedente de su frontera sur. A juicio de Huntington, las redes transfronterizas fincadas en conexiones familiares tienen el potencial de engendrar un movimiento de unificación. Kozlowski cita también a Peter Skerry, del Boston College. A diferencia de otros inmigrantes, los mexicanos llegan de un país vecino que ha sufrido una derrota militar a manos de Estados Unidos, y se asientan predominantemente en una región que fue una vez parte de su hogar. La más relevante cita de Kozlowski es del académico Charles Trujillo, de la Universidad de Nuevo México, quien predice un hogar hispánico, la República del Norte. Lo cual se entiende como la balcanización de México en otros 2 estados. 1. Lo que queda de México en el centro, cuya frontera sureña es el istmo de Tehuantepec y su línea fronteriza norteña de Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y Veracruz. 2. La República Maya, toda la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, con la absorción de Guatemala y Belice, sin el Honduras Maya. La República del Norte Hogar Hispano será formada en 2080 y absorbe a 4 estados sureños de Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México y Texas, además del sur de Colorado, con los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, el asiento del fracking y el narcotráfico. Por lo tanto, no es casual que las autoridades mexicanas hagan como que combaten a los carteles de la droga, pero en realidad no acaban de terminar con ellos. Y esto es así porque están obedeciendo a sus amos gringos. Tampoco olvidemos que en muchas ocasiones han sido sorprendidos agentes del FBI y la CIA traficando droga de los carteles mexicanos y sudamericanos en aviones oficiales de esas dependencias norteamericanas. Eso es porque el gobierno estadounidense es el principal narcotraficante del planeta. Esa fue la principal razón de la invasión de Afganistán. Controlar el mercado mundial de la amapola. También el gobierno mexicano ha provocado el robo de gasolina debido a su inacción, y también por los contubernios entre las autoridades y los traficantes de gasolina robada, esto al más puro estilo del Estado Islámico.
delincuentes que venden la gasolina a precios 70% más baratos y que exportan el petróleo robado. Al igual que metales robado en minas clandestinas. No es de extrañar que en las grandes extensiones de terrenos abandonados por los desplazados de la guerra contra el narco, ahora sean zonas de fracking. Incluso las empresas extranjeras se benefician de la muerte de México, como el HSBC y Citigroup, que fueron multados por lavado de dinero del narco mexicano en Estados Unidos. No te dejes engañar, mexicano, no porque te vendan gasolina al 50% de su valor te están haciendo un favor, un bien, muy al contrario, pretenden destruir México y a tu familia. No lo permitas. Esto se estaría haciendo de esta manera para promover la balcanización de México. Pero volviendo con los ideólogos gringos. A juicio de Trujillo, su creación será lograda por la presión electoral de la futura mayoría de población hispana, cuando los chicanos sudoccidentales y los mexicanos norteños se están volviendo un nuevo pueblo de nuevo. Si no se independiza como Estado soberano, predice mínimamente una región semiautónoma. Cuando la demografía dicta la geografía. Kozlowski comenta que la tesis de Trujillo no es descabellada, ya que la confianza en el gobierno federal de Estados Unidos se ha mermado, concomitantemente a movimientos secesionistas en Maryland, Colorado y California, al estilo de la autodeterminación de Crimea, y cita el libro La venganza de la geografía, del connotado balcanizador israelí y estadounidense Robert Kaplan, colaborador de Stratford, quien compara la crisis presente a lo largo de la frontera sudoccidental de Estados Unidos con la declinación del Imperio Romano. La tesis nodal de Kaplan es que alguna forma de confederación de México y Estados Unidos puede ser inevitable. A mi juicio, esta confederación de facto ha sido puesta en marcha mediante la seguridad energética de Norteamérica impuesta por Obama a sus dos vecinos valetudinarios en la óptica de Kaplan, un supraestado trilingüe de los tres países de Norteamérica. Kozlowski aduce que una de las causas del divorcio demográfico se debe a la disparidad económica entre México y Estados Unidos. México necesita capacidad para disolver las sofisticadas organizaciones criminales transnacionales, muy difíciles de erradicar debido al terreno montañoso y a la dispersa población en el norte de México, en lo que los militares de Estados Unidos, su espionaje y las agencias de fortalecimiento federal de las leyes apoyen a sus similares de México. Aporta el lúgubre ejemplo de la colaboración de Estados Unidos con Irak y Afganistán. Si ese es el paradigma a seguir, pues es mejor carecer de tal colaboración que pulverizó a Irak y a Afganistán. Por cierto, nadie ha explorado la viabilidad sustentable del podado México ni de la nueva República Maya. En contrapunto, Igor Panarin, decano de los diplomáticos de Rusia, sustenta la balcanización del mismo Estados Unidos como consecuencia de su deuda impagable. Joel Garreau, anterior editor del Washington Post, había previsto hace 33 años la balcanización de los 9 países de Norteamérica que hoy se traslapan tanto con la República del Norte y, hogar hispano de Trujillo, mediante su Mex América, como con partes balcanizadas de la cartografía de Panarin. Más allá del deseo del cambio de nombre del Golfo de México por Golfo de Estados Unidos, otros autores como Luis Casagrande sustentan la balcanización de México en 5 países. A mi juicio, la desglobalización en el mundo post-Crimea lleva simultáneamente a 2 movimientos antagónicos. Uno centrífuga de balcanizaciones, y otro centrípeta de reagrupaciones regionales. Ciertos círculos militares y estratégicos de Estados Unidos aprovechan la coyuntura del mundo post-Crimea para reordenar sus previos proyectos fallidos mediante la balcanización de México en 3 repúblicas que serían las esterilizadoras y amortiguadoras de la demografía galopante de los infantes centroamericanos desposeídos por el cataclísmico neoliberalismo financierista israelí anglosajón y sus guerras. La venganza de la biología. Por ahí hay algún estúpido que se dice ser mexicano pero propone la fragmentación de México en 4 países independientes, proyecto, entre comillas, conocido como Aridoamérica. Para ser sinceros, ese tipo es un imbécil que no sabe nada de historia, economía o política, y solo expresa ideas que salen de su mente enferma o, en todo caso, es un agente pagado por poderes extranjeros para promover la idea de un México dividido. Incluso tiene su propia página en Facebook.
Por otro lado, el exgeneral estadounidense, y hoy jefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, afirma que México es un estado fallido y un país al borde del colapso. Habráse visto un tipo más cara dura, si los que están al borde del colapso son precisamente ellos. Esas son patadas de ahogado que intentan llevarse a otros entre las patas. Aunque claro, estas declaraciones de este sujeto lo que intentan hacer es convencer a la opinión pública estadounidense de construir el muro transfronterizo entre los Estados Unidos y México y, asimismo, un muro en la frontera de México con Belice y Guatemala. Muros cuyo objetivo ya expliqué.